Bueno, me ha costado mucho hacer este vídeo o ponerme a ello. De hecho, pretendo subirlo, para que os hagáis una idea, mañana, domingo 24, y estoy grabándolo sábado 23. Acaba de ganar Sam Laidlow el Ironman de Lanzarote y ahora os contaré un poco por qué lo menciono. Han sido días bastante complicados que he intentado llevar lo mejor posible. Obviamente las circunstancias y el contexto de lo que era la competición, del fallecimiento de mi abuela, todo junto en los mismos días, con un viaje de por medio, con una cuestión de tener que adaptarte en poco tiempo y tener todas las emociones a flor de piel. Por mucha mentalidad que tenga, pues a veces se hace complicado, aunque creo que lo he manejado de la mejor manera que he sabido. Estoy bastante contento y orgulloso de todo lo que he hecho, de cómo ha salido todo. Creo que la competición es mi mejor carrera de largo, a pesar de que en tiempo, por así decirlo, Vitoria fue 3 minutos más rápida. Bueno, no llega a 3 minutos. Creo que las circunstancias y el contexto y la dificultad de esta prueba eran bastante mayores. No digo que hubiera más nivel o menos, porque eso no lo sé, no se puede saber. En categorías amateur es muy difícil comparar. De hecho, es la primera competición que yo literalmente miré un poco a ver quiénes venían sin conocerles, en el sentido de que desde hace, nunca lo he dicho porque me lo dijo mi madre y yo tampoco es que me fíe, no es que no me fíe, sino que no pretendo ni intento centrarme mucho en los números en este aspecto, pero en la clasificación de agua, que es la clasificación a nivel overall de todos los atletas amateur, que sigue un sistema parecido al sistema profesional de las Ironman Pro Series, en las que se coge la media de tus 3 mejores carreras a lo largo del año, ya sean 73 o Ironman, es decir, se pueden combinar, y puedes hacer 10 competiciones, pero solamente se cogen las 3 mejores, o hacer solo 3 y se te cogen esas 3. Yo el año pasado ya quedé, me parece que fue segundo de España, y yo ya desde habiendo hecho ya Monterrey y Valencia, con esa combinación ya me estaba colocando como el primero de España en mi grupo de edad, y overall estaba el número 14 o 15 o algo así. Entonces yo me fijé en los de delante que tenía de mí, por si, sabiendo el nivel que había en base a los puntos que habían sumado, si había alguno que realmente, pues, por puntos más o menos se asemejara a mi nivel. Había un chileno que también iba a Jacksonville, que luego os contaré, Javier Zamorano, y poco más. No podía centrarme mucho en competidores, y más con el sistema actual de puntuación y demás, así que me centré en mí. No quería saber mucho más allá de eso. Lo típico de que siempre que se va acercando la fecha, pues vas viendo en redes sociales gente que va para allá, tal, te metes en sus perfiles, miras a ver, tal. Al final es inevitable, pero yo intenté aislarme completamente. Me he apuntado aquí cosas que quiero ir contándoos para que no se me olvide nada. Lo primero y más importante es que el resumen final, con el que me quedo después de toda la competición, es que el nivel ha subido muchísimo, y si quiero clasificar para Kona tengo que ganar mi categoría. Ese es el punto. Sí, es verdad que obviamente diréis, joder, pero si el cuarto de tu categoría justo fue el último que cogió el último slot para clasificarse para Kona. Si hubieras quedado cuarto hubieras clasificado. Sí, pero tú no puedes ir a una carrera buscando a nivel de rendimiento, como el enfoque que tengo yo a día de hoy. Tú no puedes ir a una carrera y decir voy a quedar cuarto. Tú tienes que decir voy a ganar, o voy a quedar lo mejor posible, o voy a hacer mi mejor carrera. Que luego eso te coloca, y más en Ironman, que no se decide a través de estadísticas, ni datos, ni números, sino que es la carrera la que decide cómo vas a quedar, literalmente, y ahora entenderéis a qué me refiero. Con eso, con esa mentalidad y ese approach de cara a la competición, pues quedarás primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero si no tienes esa mentalidad o ese enfoque de cara a la competición, es absurdo decir voy a quedar séptimo o voy a quedar cuarto. No, eso no lo puedes saber. Entonces mi mentalidad y enfoque para las próximas competiciones va a ser voy a ir a ganar, y a partir de ahí hacer mi mejor carrera. Pero el enfoque y el objetivo es hacer lo que esté en mi mano. Muchas de las cosas que no he hecho hasta a día de hoy y que las tengo apuntadas y que os voy a comentar,
para ponerme en una predisposición y en una situación mucho más ventajosa de cara a tener más posibilidades de poder clasificarme, llevarme mi categoría, ganar, clasificarme lo más adelantado posible o hacer la mejor carrera que esté en ese momento, ese día en concreto, en mis capacidades. Lo segundo, la experiencia allí es de las experiencias más bonitas y mejores que yo he tenido en una competición. Soy muy yankee, me gusta mucho cómo hacen las cosas allí, hay otras cosas que no me gustan. Estoy hablando única y exclusivamente de lo que es la experiencia deportiva, pero desde lo que implica el aeropuerto hasta la llegada allí, hasta la propia organización de la carrera, yo no puedo decir otra cosa que son las mejores en las que yo he participado. Todo el tema de los aeropuertos, todas las aerolíneas, todo el equipaje, toda la logística y la burocracia, a pesar de que mucha gente diga, no, Estados Unidos te piden muchas cosas, lo que te lo piden, pero son muy eficaces, muy resolutivos y muy rápidos en todo. Yo no tuve ningún problema, todo se gestionó a las mil maravillas y siempre que he ido para allá se ha gestionado de la misma manera, independientemente incluso de la aerolínea, aunque juraría que siempre que he volado para allá he volado con American Airlines, así que en ese aspecto, chapó por ellos. La estancia allí fue una maravilla. Jacksonville es un pueblo al norte de la zona de Florida, precioso, muy tranquilo, distinto a la zona donde ya había competido en 2024 en Panama Beach, que es un poco al sur y que es una zona más costera. Esta estaba al norte y está como unas 4 o 5 horas de Miami y la verdad que fue una pasada, una zona muy tranquila, la gente se volcó, era la primera competición que se hacía allí y la organización fue espectacular. No sé si había casi cerca de 1000 voluntarios, hablé con uno de los organizadores y se reflejó en la competición y luego, o sea, cada kilómetro había un grupo de policías, además con una actitud y una profesionalidad que yo no había visto nunca, ni siquiera en otras competiciones que había hecho en Estados Unidos, cortando el tráfico, animándote, apoyándote, gritándote, teniendo una actitud también con la gente, con las personas que estaban animando muy buena, ayudando en todo lo posible. Todo el mundo estaba intentando hacer lo que tenía que hacer y apoyando de la manera que tenía que hacer. Los seguidores muy respetuosos, si cruzaban un paso de cebra lo hacían con muchísimo cuidado, cosa que me sorprendió muchísimo porque siempre hay problemas en ese sentido y queremos tener siempre el ego un poco por las nubes. Yo he ido de seguidor a muchas competiciones, también lo he visto. Y compartir esta experiencia con amigos, con gente que conoces, que no conoces, en una misma casa, mismos nervios, misma incertidumbre, diferentes contextos, es una maravilla. El estar allí en casa con todo esto se gestó porque yo conocí en 2024 a una chica que me seguía, que se llama Nadine, que es de Miami, que es madre de 2 hijos y es una campeona, o sea, es la número 1 de su país en Venezuela, vive en Miami y es todo a nivel de competiciones, de verdad es para quitarse el sombrero. Si me tengo que comparar con alguien, compararme con ella o compararme, por ejemplo, con un chico que es amigo de Nadine que conocí allí, que se llama Sergio Bruno, padre de 3 hijos, levantándose a las 3-4 de la mañana ambos para entrenar, para luego llevarles a sus hijos al colegio, para vestirles, para luego poder recogerles, llevarles a las extraescolares, o sea, yo soy un afortunado y un privilegiado en ese aspecto y en ese sentido, así que compartir casa con ellos. Sergio, un brasileño de 45 años que va a hacer, compitiendo, trabajando en una empresa muy importante allí, bueno, a nivel internacional, insisto, padre de 3 hijos, levantándote a horas, vamos, increíbles para entrenar. Nadine lo mismo, madre de 2 hijos. Fer, padre mexicano que ya había competido conmigo y que es amigo muy amigo mío de Monterrey, padre de una hija, lo mismo con su empresa. Luego vinieron unas amigas de Nadine, 2 Natis, Nati 1 y Nati 2, Nati era de Colombia y luego Nachi era de Rusia. Félix, que es el entrenador de Nadine, Ara, la novia de Fer. En definitiva, en una casa estábamos conviviendo mexicanos, brasileños, colombianos, venezolanos, o sea, un poco de todo, y el ambiente fue espectacular, lo hizo muchísimo más llevadero. Yo soy una persona que los días previos a la competición se me nota, me lo dice todo el mundo, que tengo un cambio de actitud
no quiero saber nada, me pongo en modo competición, me aíslo completamente y generalmente me entra mucha ansiedad si las cosas no se hacen a mi manera, al ritmo que a mí me gusta, en los tiempos que a mí me gusta. Creo que entra dentro de una lógica, pero me facilitó muchísimo ese ambiente para estar mucho más relajado, más tranquilo, aun estando a mi bola, poder estar en otro mood, con unas vibraciones diferentes, y eso lo agradecí mucho. Ya me he dado cuenta de que cuando compito en esos tipos de ambientes la competición sale mejor, así que es algo que voy a buscar a partir de ahora. La organización desde el principio fue maravillosa, los días previos las activaciones fueron espectaculares, hicimos unas activaciones por allí con la bici y corriendo, y yo me acuerdo después de hacer la última activación de carrera con Fer que le dije qué mal lo vamos a pasar mañana. O sea, el calor y la humedad allí fueron algo que yo no había vivido ni siquiera en Cozumel, y para la gente que sabe o ha competido en Cozumel sabe a lo que me refiero. 96% de humedad hizo y 32-33 grados. O sea, la temperatura del agua estaba a 28 grados, no usamos neopreno, o sea, un calor brutal, insoportable. En la bici todo el rato no hubo ni una sombra prácticamente. En la carrera sí que hubo un momento en el que hubo alguna nube que tapaba, pero era simplemente porque no nos muriéramos. Yo creo que alguien intervino de manera celestial porque no tiene ningún sentido. Y lo dicho, fue algo totalmente competir dentro de un horno durante esas 9 horas prácticamente. Hubo un percance que tuve bueno, no lo vais a ver porque no la puedo quitar en el GPS, que es raro que a mí me pasen cosas. El último día fueron 45 minutos de activación el viernes de bici. Nos fuimos, como no se podía rodar muy bien porque eran como pues cuadras, ¿no?, seguidas, y había mucho semáforo, mucha gente circulando, paseando, lo que fuera, pues con la bici no se podía activar muy bien. Entonces nos fuimos, Ara, que es la chica de Fer, encontró como un parque al que suelen ir los ciclistas allí a competir, un carril bici recto, sin ninguna curva, que eran como 30 kilómetros o algo así, de ida y 30 de vuelta o algo parecido, y además en un paraje natural, con un montón de árboles, ardillas, muchos animales. Bueno, pues hubo un bache que yo me comí y literalmente pues salté de la bici y se arrancó de cuajo el GPS, lo que es por debajo del GPS tiene como un enganche para poner en esta torre de aquí, ¿no? Entonces se me enganchó completamente y dije, pues tengo menos de 24 horas para solucionar esto. No me voy a comprar otro GPS, que era una opción que estaba encima de la mesa, así que lo que hice fue ir a un centro comercial y me compré Superglue, me compré también una cinta americana súper fuerte y lo pegué y lo puse como pude por la mañana, el día de la carrera a las 5, y se solventó. De tal manera que al poner la cinta por el medio me tapaba todo y lo único que veía era lo que quería ver, que eran los vatios, porque esta vez no me quería pasar, aunque no estuve muy pendiente. Hice un poco una mentalidad parecida a la de Valencia, y la hora y el tiempo veía como los números por la mitad, entonces más o menos iba intuyendo la velocidad a la que iba y la hora que era, el tiempo más o menos que estaba haciendo y tal. Entonces, bueno, sin más, con eso nos dio para poder arreglarlo. Hicimos una carga el día de antes bastante fuerte, parecida a la de Valencia. He encontrado que esa es una de las claves, en mi caso, para no tener calambres, hacer una carga fuerte de hidratos, regulando muy bien las grasas y la proteína, hidratándome muy bien. Fueron en torno a 600-700 gramos de hidrato en el día, y con eso la verdad que descansé bien. Nos pusimos el mono de trabajo y nos presentamos el sábado muy pronto. Me levanté, esto quiero enseñároslo para que veáis un poco lo organizado que a mí me gusta ser. Me escribí completamente toda la carrera. A las 3 AM me levanto, a las 3:15 me ducho y me afeito, a las 3:30 hago movilidad, a las 3:40 desayuno, a las 4 me tomo el nomio, los nitratos y el bicarbonato, a las 4:30
todo preparado, me apunto todo lo que necesito llevarme y demás, a las 5 nos vamos a la transición, me apunto hasta la hora a la que me voy a tirar al agua, para que os hagáis una idea, hubo una diferencia de 7 minutos exclusivamente, y ahora os cuento por qué. 7:42 puse que me tiraba al agua, a las 8:32 salía del agua, a las 8:37 empezaba la bici, a las 12:49 me tomaba el Enantium, a las 13:13 entraba en la T2, 13:16 empezaba a correr y a las 4:31 acababa la carrera. Hubo una diferencia de 11 minutos finalmente, o sea que más o menos estuve ahí, y esto lo hago para tener la tranquilidad de que sé que tengo todo bajo control, o todo lo que yo puedo organizar. Así de riguroso y meticuloso soy, y es lo que mejor me funciona. El día previo nos dieron un chivatazo, un amigo de Nadine, que es el que se encarga de gestionar toda la parte de natación de la mayor parte o de todas las competiciones de Ironman que hay en Estados Unidos, incluidas creo que también en México, Panamá, toda la zona de Sudamérica también la controla él, de que nosotros íbamos a nadar en un río downriver de punto A punto B. Iba a haber algo de corriente, no se sabía cuánta, pero que iba a ser una natación rápida. El río es un río que es como una intersección de todo el agua que entra del mar y que luego sale. Entonces, dependiendo de la hora, hay veces que hay una corriente a favor y otras en contra. De hecho, los días previos, cuando pasamos por allí, dijimos, pero si esto está en contra, o sea, pero además muy fuerte, como que todo el agua estaba yéndose hacia el mar. Por la mañana ocurría lo contrario. Y hubo un momento en el que nos dijo, mirad, a las 7:30 que empieza la carrera el agua va a estar completamente en calma, no va a haber prácticamente corriente, pero si entráis entre las 7:47 y las 7:52 vais a tener un poco más de corriente a favor que os va a beneficiar. Os va a beneficiar de tal manera que probablemente a los que salten a las 7:30 vayáis a poder hacer mejor natación que ellos. Por lo tanto, yo, sabiendo eso y sabiendo que iban a ser minutos de oro que podía rascar, me arriesgué, lo acepté y dije, yo me iba a lanzar de los primeros. Sé que nado bien y quería ponerme en cabeza de carrera lo antes posible para verificar en la bici qué nivel realmente tenía la gente con la que estaba compitiendo y poder saber más o menos cómo gestionar las piernas. Y dije, bueno, cambio de estrategia, me lanzo al agua a esas horas. Me lancé al agua, había puesto a 7:42, me lancé a las 7:49, o sea, en el intervalo perfecto. Hice la mejor natación de mi vida, a 1:17, el 100, 50. Una cosa curiosa es que pone que tardé 52 minutos. Acaba de, como os decía, de ganar Laidlaw el Ironman de Lanzarote. Ha nadado a 1:14, es decir, aparece que ha nadado a 46 minutos. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Jordi Montragueta, que ha quedado tercero, ha nadado a 1:23 el 100 y ha tardado 52:19. Yo, nadando a 1:17, oficialmente me marcaba que había tardado 52:27. ¿Por qué es esto? Porque cosas que tiene también el organizarlo por primera vez algo, nadamos 4.100 metros, no 3.800, o sea, 300 metros más, ¿vale? Por lo tanto, si a eso le añades esos 300 metros extra que nos pasó a todos, más los 6 minutos y medio de transición, que es la transición más larga que yo he hecho en mi vida, y mira que he hecho transiciones largas, pues esta eran más de 800 metros andando desde la salida del agua hasta la T1. No nos dejaron poner las zapatillas en la bici, era una zona de césped, no había mucho problema, pero eso, entre comillas, resta para los que sabemos ponerlas y tenemos un poco más de habilidad, cosa que tampoco es que yo sea un erudito de la velocidad y de las transiciones, pero bueno, algo sí que puedo rascar ahí, pues me hizo tener que ponerme las zapatillas, tener que ponerme, por no haber neopreno porque estaba a 28 grados, las perneras que me suelo poner en las piernas, porque si vas con neopreno te las puedes poner porque te lo tapa, si no, pues no te las puedes poner, y tuve que perder aún más tiempo en la transición. Aún así, con el corte de 1 hora que lo había calculado más o menos, ya estaba en la bici, ya estaba rodando, y me puse evidentemente al saltar más tarde, me puse a adelantar a muchísima gente. Llegué a ir primero de la carrera, llegué a ir primero de mi grupo de edad. Al final acabé con una bici que creo que fue la tercera mejor bici de mi grupo de edad o algo así. Y hubo un momento en el que, después de hacer toda la bajada hasta una zona en la que teníamos que dar 2 vueltas, toda la subida, yo me quedé solo. Y me quedé solo, ya dejé de adelantar a todo el mundo porque más o menos estaría con la gente que estaba de grupo de cabeza, les fui recortando. Dije,
¿me merece la pena apretar para intentar llegar con ellos o mantengo las piernas y demás? Entonces, como teníamos un poco de viento de culo, lo aproveché para apretar un poco, ver si me estaba desgastando o no, y si no me desgastaba mucho, intentar llegar con piernas a la T2. Vi a lo lejos a una persona y dije, vale, vamos a tenerle de referencia. El problema es que yo me encontraba bien, seguía teniendo piernas, seguía teniendo cuerpo y veía que cada vez estaba más cerca. Por lo tanto, seguía apretando y al final acabé pasando, creo que fueron a 11 personas antes de llegar a la T2. Me bajé, cometí un error y fue perder un poco más de tiempo en la transición porque, como no nos habían dejado dejar las zapatillas en la bici, pues intuí que tampoco las podía dejar al salir. Y me bajé con un chico que fue el único que me siguió a rueda y vi que de repente me pasó en la transición porque estaba corriendo sin zapatillas. Y dije, joder, pero si se supone... Total, que tuve que hacerlo corriendo con zapatillas con las calas, sabiendo lo incómodo que es y lo lento que se va, y ahí perdí un poco más de tiempo. Salí a correr a la maratón. En un principio sentí que tenía piernas, sentí que iba todo bien, sentí que la cosa funcionaba. Félix, que es el entrenador de Nadine que os he dicho, me dijo que iba tercero. Supe gestionar la emoción de, por primera vez en mi vida, tener la sensación de que estaba haciendo la carrera y que iba a poder tener el slot para Kona, y que además sabía que la gente de delante no estaba corriendo más rápido. Por lo tanto, dije, esto es muy, muy largo, no voy a apretar, no voy a querer ir más rápido, no voy a querer hacer las cosas por venirme arriba, así que voy a gestionar, voy a intentar hacer splits negativos, empezar a este ritmo e ir apretando todo lo que pueda, pero lo que no sabía y lo que no había corroborado era el circuito de la carrera. Había dos puentes que eran literalmente verticales. Además los veías venir, no te los encontrabas, sino que ibas corriendo hacia ellos y mentalmente en la primera vuelta era como, ¿realmente hay que pasar por ahí? Además, como yo estaba cerca de cabeza de carrera, no veía a mucha gente pasando, entonces no supe, hasta que no me encontré el puente delante, de decir, pues sí, es por aquí, que teníamos que pasarlo. Entonces eso me lastró bastante, porque arrastraba un poco de molestias en el Aquiles del tobillo izquierdo y en la zona de la espalda siempre ya sabéis que he tenido molestias y volvieron a aparecer en el primer avituallamiento, un avituallamiento cada milla, o sea, cada 1.6 kilómetros hay un avituallamiento. Cogí un bloque de hielo totalmente y me lo metí en el tritraje, me lo puse en la espalda para que con el frío intentara reducir un poco la inflamación y la sensación y la percepción de dolor. Me ayudó, pero aún así me sentí muy rígido desde que pasó 1, 2, 3 kilómetros corriendo, y más en el esfuerzo que había que hacer de movilidad en la zona de la espalda para subir todas esas cuestas. Me acabó de matar, el calor empezó a apretar muchísimo, el poco viento, por así decirlo, que nos dio de cara, de lado, de culo, por todos lados, y que en la bici pues te ayudaba por lo menos a tener una sensación de que no hacía tanto. En cuanto pusimos los pies en el suelo y empezamos a correr, era un horno, pero un horno completo, el asfalto estaba ardiendo, todo, hacía muchísimo calor, muchísima humedad. En esta es la primera vez que necesité bajarme la cremallera porque no podía respirar de la sensación de presión que me daba la cremallera y el tritraje en el pecho, o sea, imaginaros. Primera vuelta iba tercero, segunda vuelta fui entre tercero y cuarto y ya en la última vuelta entré en meta quinto. Durante toda la carrera, como comenté, estuve corriendo con un chico que me adelantaba, se paraba, le volvía a adelantar. Me adelantaba, se paraba, le volvía a adelantar. Y mentalmente incluso yo pensé que ya se había quedado atrás y yo iba por delante de él. Pero cuando yo le vi la cara, os juro, y luego es un chico que se llama Stefan, que fue el que quedó por delante de mí, cuarto, y se llevó la última plaza a Kona, que de hecho nos hemos empezado a seguir y hemos estado hablando. Yo le miré la cara y se lo dije luego en la ceremonia, le dije, tío, yo te miré y pensaba que tenías 45 años, lo siento mucho, pero era la puta realidad. Se empezó a reír, o sea, de verdad, creo que no, o sea, mentalmente no pensé que, a pesar de que cualquier persona, aunque no sea de tu grupo de edad, te puede quitar el slot, bueno, mentalmente, sabiendo que iba tercero, digo, tercero, tengo que tener slot sí o sí. Entonces, sabiendo que voy, no creo que sea la persona, a pesar de que a lo mejor otro que va por detrás
ha salido después que yo y ha hecho mejor bici y puede estar, pero más o menos ya por los tiempos sabía que me tenían que adelantar prácticamente para que realmente estuviesen por delante de mí. No valía con ir detrás porque la natación que había hecho había sido muy buena, la bici había sido muy buena y la carrera estaba siendo, para lo que estaba siendo el nivel y las condiciones, estaba siendo medianamente buena. No voy a decir buena tampoco, pero estaba siendo medianamente buena. Y nada, al final me sacó literalmente 5 minutos 20 y algo, 30 más o menos, que fue pues el kilómetro que perdí prácticamente en la última vuelta, parándome más en los habituallamientos, estirando porque tenía los isquios que ya no podía más y bueno, entré en meta, di por hecho en algún momento, a pesar de que quería mantener los pies en la tierra por lo que me estaba diciendo la gente, los comentarios, cuando vi el teléfono y tal, de que al haber quedado quinto de mi categoría, quinto hombre y decimoquinto overall, tenía que tener slot sí o sí, pero luego haciendo cálculos, conforme pasaba el día, yo dije que no me creía posible, que realmente iba a estar muy, muy difícil y luego ya cuando por la noche vi que se iban actualizando todos los slots de cara a la clasificación, vi que había quedado el 42, había 20 slots para hombres y 20 para mujeres, bueno, 24 para hombres, 16 para mujeres, lo veía muy muy complicado. Básicamente, para que la gente lo entienda, la clasificación a día de hoy no es como antes, que había como en función de la cantidad de gente que hubiera por grupo de edad, había más o menos slots. Normalmente en mi grupo de edad era de los que siempre había más, he llegado a tener en mi grupo de edad 8 o 10 slots, pero vamos, normalmente siempre había 5 o 6. En este caso creo que es la primera competición en la que en mi grupo de edad no era el que más había, creo que era 35-39, incluso 40-44 donde más había, pero aún así, esta vez, o desde hace ya 1 o 2 años me parece que es, lo que se hace es una clasificación en la que el primero de cada grupo de edad clasifica directo, si no quiere clasificar o ya ha clasificado o rechaza el slot pasa al segundo, si el segundo lo quiere, para adelante, si no, pasa al tercero y del tercero ya ese slot pasa a sumar a la cantidad total que haya de slots a una pool performance en la que estamos todos los demás, a partir del tercero en adelante. Y se va ponderando tu tiempo, el que has hecho, con el tiempo real ponderado en cuanto a la media del tiempo de los últimos 5 años de cara al mundial de ya sea 73 o los últimos 5 mundiales o el mundial. Creo que es así, tampoco lo tengo muy claro. Sinceramente creo que es más justo a nivel relativo, pero no creo que sea del todo justo. Creo que en los próximos años se va a ir limando y afinando de cara a que una persona, por ejemplo, yo tenía 27 personas por delante de mí contadas que habían hecho un tiempo 1 hora más lento que yo y estaban por delante de mí. ¿Por qué? Pues por la ponderación. En mi caso, en mi grupo de edad, multiplica por 1, es decir, el tiempo que hagas es el que es, y en el resto pues multiplica a lo mejor por 0,97 o 0,80 y algo, no lo sé muy bien cómo es. Entonces te posiciona en un tiempo más favorable y eso es lo que cuenta de cara al conteo y a los slots que dan, más allá de después de lo que os he dicho de los que ganen o el roll down poco que haya del primero al tercero. Es difícil de entender, yo lo sé, pero bueno, tampoco sé explicarme mucho mejor, así que si tenéis alguna duda, meteros en Ironman o preguntarle a ChatGPT o lo que sea. A mí no me parece del todo justo, es mi opinión personal, la respeto completamente, son las normas y es lo que hay y ya está, y habrá que ir a otro, y mi mentalidad no es quejarme, sino es lo que os he dicho al principio, mentalidad de ir a ganar en la próxima competición que haga y listo. Sé lo que tengo que hacer, sé cómo tengo que hacerlo y cuánto tiempo tengo para hacerlo. Quedan 12 semanas para el Mundial de 73. Hoy tendría que estar compitiendo, mañana tendría que estar compitiendo en el challenge en el Mundial de Challenge de media distancia de Samorín, pero ni mental ni físicamente me encontraba en condiciones, así que lo rechacé. Es duro rechazar un Mundial, la verdad, pero bueno, creo que tengo mucho trabajo por delante y tengo muchas cosas que hacer que me he apuntado y que a día de hoy lo más importante es centrarme en exprimir muy bien mi nutrición, no en el día a día, que creo que eso ya lo estoy haciendo muy bien y me está sentando muy bien, sino en la estrategia del día de la semana de competición, controlar muy bien mi ansiedad, probablemente a partir de ahora me haga una dieta tipo específica y explícita para no salirme de ahí,
para esto es lo que tengo que comer y esto es lo que como, punto, porque si voy un poco más a tal, sobre todo si viajo fuera y demás, que se hace más difícil llevar una gestión de lo que estás comiendo, acabo comiendo de más o acabo comiendo cosas que igual no te sientan del todo bien. Entonces eso por un lado. Movilidad, llevo 2 días desde el jueves con esta aplicación, y para que os hagáis una idea quiero que veáis un poco, es la aplicación de GoWood. Estoy pagando el premium y estoy haciendo todos los días 15 minutos, 15-20 minutos por las mañanas. Para que os hagáis una idea, la puntuación de movilidad es del 48%, no sé si se ve bien, bueno, ahí se ve, o sea, lamentable. Y en triatlón, ciclismo, running, natación y fitness funcional, que más o menos son los deportes que practico, que aparecía aquí en la aplicación, de 0 a 10 no supero, creo que el 5 o el 6 en ninguno. O sea, son todos lamentables. Así que, ¿por qué digo esto? Porque a la hora de correr, sobre todo, y a la hora de ir en bici y a la hora de nadar, es muy importante que a nivel motor todo esté coordinado y haya una fluidez y una eficiencia en cada una de las brazadas, pedaladas y zancadas que yo dé en cada una de las 3 disciplinas. Yo y todos. Hay gente que tendrá más facilidad, hay gente que tendrá... me da igual, a mí el resto me dan igual. Yo lo único que sé es que yo necesito gestionar muchísimo mejor cómo se coordinan a nivel inter y a nivel intramuscular cada una de la musculatura implicada en cada uno de los deportes, cómo se gestiona el impacto en cada una de las articulaciones, sabiendo además mis condiciones de la falta de movilidad, por ejemplo, que tengo en el tobillo, que es genética, pero en el resto tengo que mejorar, porque si no, mi lumbar se lleva muchísimo más trabajo, el glúteo trabaja de menos y mis isquios al final acaban con una tensión excesiva que, por ejemplo, corriendo no me facilita el poder fluir y poder alargar las zancadas lo mínimo para poder correr a gusto y en condiciones, llevar una cadena, una pelvis en ciclo anterior, no acabar totalmente destruido y corriendo de toda la musculatura que tendría que estar implicada y trabajando de manera al unísono, pues, y coordinada, que esté trabajando una musculatura muchísimo más o por encima del resto. Sobre todo si encima pasamos de la bici en una posición en la que en circuitos como el de Jacksonville o el de otras, por ejemplo Málaga, que hago el 18 de octubre, que son full llano, si voy a estar completamente acoplado, toda esa musculatura, pasar de una flexión de cadera muy importante a luego pasar a correr con una extensión de cadera y no ser capaz de hacerla, o que la musculatura que tiene que ser capaz de hacerla no la haga y tenga que suplirla. En fin, son una serie de cosas que creo que parecen algo que no debería ser relativamente importante, pero si quiero aspirar a poder estar en cabeza de carrera y ganar o mejorar mi performance, son cosas que voy a tener que empezar a hacer. Por lo tanto, trabajar eso. He establecido un protocolo de trabajo de fuerza para mejorar toda esa coordinación y esos déficits de fuerza que tengo en toda la cadena posterior. Ya lo he preparado, ya he empezado, empecé ayer, y las sensaciones simplemente de llevar un día haciendo fuerza y 2 días de movilidad son completamente diferentes. No sé, cosas, no sabría explicaros, que necesito darle más tiempo obviamente para mejorar esos rangos de movilidad, y sobre todo que al mejorar ese rango de movilidad la musculatura también mejore a la par la aplicación de fuerza, que no se vea de repente en un rango de movilidad en el que no se ha visto nunca pero no sabe aplicar fuerza. Entonces vamos a ir a la par en ese sentido, y luego haremos un test de aerodinámica en la bici para, precisamente con todas estas mejoras de movilidad, poder posicionarme de tal manera que con un menor esfuerzo pueda rascarle más tiempo y minutos a la bici, sabiendo el potencial que puedo llegar a tener en la bici y que no me pase factura en la carrera. Así que yo creo que insisto, sé lo que tengo que hacer y cómo hacerlo. Tenemos 12 semanas para Niza. No es un circuito que me favorezca, pero me da igual. Voy a hacer todo lo posible por hacer una competición muy buena y sobre todo mejorar mucho en carrera, que es el objetivo principal. Hacer una carrera, hacer mi récord personal en carrera es algo que me gustaría, porque sé que tengo capacidad para correr por debajo de 4 el kilómetro. Lo que pasa es que llego en unas condiciones de fatiga y con una movilidad y con una gestión del estrés que no es la adecuada para poder sacar ese rendimiento. Entonces voy a mejorar en ese aspecto para poder hacerlo, y en Málaga el 18 de octubre intentar pues estar en cabeza de carrera, estar arriba en mi grupo de edad, aspirar a ganar,
buscar clasificarme para el Mundial de 73 del año que viene, que hay rumores de que va a ser en Norteamérica, no se sabe todavía muy bien, probablemente salga en breve dónde va a ser, y buscaremos una competición más a finales de año para hacer otro Ironman y buscar esa clasificación para Kona en 2027. Nada, paciencia, trabajar lo que tengo que trabajar y valorar en función de cómo vayan pasando estas semanas si merece la pena o no. Lo volveremos a intentar, lo que no sé es cuándo, lo que no sé es cómo y lo que no sé es dónde, aunque tenga alguna idea. Así que conforme vaya sabiendo os iré diciendo. Gracias a todos por los mensajes de cariño, por el apoyo, a toda la gente que, bueno, al final, a todas las marcas que confían en mí. Yo no tengo presión ninguna en ese aspecto, pero indirectamente pues siempre tienes un poquito más de presión, de querer hacerlo también por estar a la altura, de incluso saber o preguntarme o haber estado estos días dándole vueltas a si estaba a la altura como Nieto. En fin, muchas cosas que a día de hoy todavía están a flor de piel y que hay que ir aterrizando poco a poco, pero bueno, ya hemos retomado los entrenamientos, desde el lunes volveremos a retomar todo y con la perspectiva de trabajar en esas áreas y mantener y mejorar en el resto, así que a partir de ahí lo he hecho. Insisto, muchas gracias a todos por los mensajes, por los ánimos, por el cariño y esperemos que dentro de poco pueda daros noticias, calendarizarlo todo bien y ver qué cosas pueden ir saliendo de aquí a finales de año para volverlo a intentar.